Siempre he sido curioso. Demasiado, tal vez. Mi trabajo como periodista de investigación me ha llevado a lugares oscuros y peligrosos, pero nunca había sentido un miedo real, un miedo profundo, hasta que empecé a investigar aquella clínica privada. Lo que descubrí me persigue hasta hoy. Todo comenzó con un rumor. Alguien en el periódico mencionó una clínica en las afueras de la ciudad donde se realizaban tratamientos experimentales. Sonaba como una de esas conspiraciones médicas, un lugar donde se realizan experimentos secretos con pacientes desesperados. Pero lo que realmente llamó mi atención fue un comentario casual. Dicen que no todos los pacientes salen siendo humanos. Eso me intrigó. Era una afirmación ridícula, pero después de hacer algunas preguntas, empecé a ver un patrón. Personas que habían asistido a esa clínica para recibir tratamientos alternativos desaparecían de la vida pública. Las redes sociales se apagaban, las cuentas de correo quedaban en silencio. No había rastro de ellos después de su tratamiento. Así que decidí investigar. Conseguí una cita fingiendo ser un paciente con una enfermedad crónica y difícil de tratar. La clínica estaba en un lugar apartado, un edificio gris y anodino, escondido entre árboles altos. Parecía discreta, demasiado discreta. Al llegar, el lugar estaba impecable, casi frío, como si todo estuviera controlado hasta el último detalle. No había olores de medicamentos, ni siquiera el típico bullicio de una clínica común. El silencio me puso nervioso. La recepcionista, una mujer joven con una sonrisa falsa, me hizo llenar un formulario en el que había preguntas extrañas. No solo sobre mi salud, sino sobre mis hábitos personales. Incluso preguntas sobre mi grupo sanguíneo, el historial genético de mi familia. Mientras lo llenaba, sentí como sus ojos no se apartaban de mí, como si estuviera siendo evaluado desde el momento en que crucé la puerta. Esperé casi una hora antes de que me llamaran. Me hicieron pasar a una sala de espera aún más pequeña, donde me atendió un hombre de aspecto extraño, el doctor. Su bata blanca era impecable, pero su piel tenía un tono pálido y ceroso, casi como si no hubiera visto la luz del sol en mucho tiempo. Sus manos eran largas, los dedos afilados, y su manera de moverse era demasiado fluida, como si cada gesto estuviera controlado con precisión absoluta. «Estamos aquí para ayudarle», dijo, sin ninguna emoción en la voz. «Este tratamiento será diferente a todo lo que ha visto antes. Pocos lo entienden, pero el cambio es necesario para la supervivencia». Esas palabras me dejaron helado. No estaba hablando de curar una enfermedad. Estaba hablando de algo mucho más profundo. Intenté preguntarle más, pero él solo sonrió de manera perturbadora. Antes de que pudiera responder algo, abrió la puerta a una sala adyacente. Me dijo que me relajara y me acostara en una camilla para realizar exámenes preliminares. Mientras lo hacía, noté que había un espejo en la pared frente a mí, uno de esos espejos de doble cara que solo se usan cuando te están observando. Sabía que no estaba solo en esa sala. Me sentí como un ratón atrapado en una jaula, y fue entonces cuando escuché un sonido extraño, un siseo bajo, como si proviniera de las paredes. El doctor estaba de espaldas a mí, ajustando algunos equipos, pero pude verlo a través del reflejo en el espejo. Y lo que vi casi me hizo saltar de la camilla. Su piel comenzó a cambiar. Fue sutil al principio, como si se estuviera tensando bajo su bata, pero luego la vi claramente. Escamas aparecieron brevemente en su cuello, y la parte inferior de su rostro pareció alargarse de manera extraña, como si algo debajo estuviera intentando salir a la superficie. Parpadeé rápidamente, pensando que tal vez me estaba imaginando cosas, pero el escalofrío que sentí en la nuca me dijo lo contrario. Lo que sea que estaba frente a mí no era completamente humano. Intenté moverme, pero la camilla parecía inclinarse hacia atrás, como si fuera una trampa. El doctor se giró lentamente hacia mí, su rostro recuperando una apariencia más humana, pero no pude olvidar lo que había visto. Sus ojos.
Eran de un color amarillo pálido, casi reptiliano, con pupilas verticales que brillaban bajo la luz fluorescente. No eran humanos. «El tratamiento será intenso», dijo, como si no hubiera notado mi pánico. Pero, al final, todos se adaptan, todos cambian. Sentí cómo el pánico subía por mi pecho. Estaba claro que no se trataba de una clínica normal. Estaban transformando a las personas en algo más, algo que no era humano. Hice lo único que se me ocurrió. Fingí estar enfermo, jadeando y retorciéndome en la camilla, diciendo que necesitaba ir al baño. El doctor frunció el ceño, pero me dejó levantarme. Me dirigí al baño más cercano, que estaba en el pasillo, pero en lugar de entrar, corrí. Corrí como nunca antes lo había hecho. Salí del edificio y seguí corriendo hasta llegar a mi coche. Miré hacia atrás solo una vez, lo suficiente para ver a 2 personas más, vestidos con batas, observándome desde la puerta de la clínica. Sus ojos brillaban en la oscuridad. Sabían que había visto demasiado. No volví a esa clínica. En los días siguientes, intenté escribir sobre lo que había visto, pero algo en mi interior me decía que nadie me creería. Cada vez que trataba de buscar información sobre los pacientes desaparecidos, no encontraba nada. Era como si esas personas hubieran sido borradas de la faz de la tierra. Desde entonces, he empezado a notar cosas extrañas a mi alrededor. Gente que parece demasiado perfecta, demasiado serena, ojos que parpadean de manera incorrecta, y ese siseo bajo que escucho en lugares donde no debería haber ruido. Sé que me están vigilando. Sé que están esperando que me equivoque y regrese. Pero lo que más me aterra es que ahora, cuando me miro en el espejo, mis propios ojos parecen más oscuros que antes. No soy el tipo de persona que cree en cosas raras, ni fantasmas, ni el tarot, ni ovnis. Para mí, todo tenía una explicación lógica. Pero lo que me pasó hace 2 meses, no hay forma de explicarlo. Si alguien puede, por favor, ilumínenme, porque siento que estoy perdiendo la cabeza. Todo empezó una noche cualquiera. Vivo solo en un pequeño departamento a las afueras de un pueblo aburrido. Trabajo desde casa, así que mis días son iguales: café, trabajo, videojuegos y repetir. Esa noche en particular no era diferente. Me acosté alrededor de la medianoche después de unas partidas de Warzone. La última cosa que recuerdo es ver mi teléfono marcando las 12:32 a.m. y luego, oscuridad. Cuando abrí los ojos, estaba tirado en el suelo de un campo abierto. Todo estaba mojado por el rocío y el aire olía a tierra recién removida. Lo primero que noté fue el frío, un frío que calaba hasta los huesos. Miré hacia abajo y me di cuenta de que estaba completamente desnudo. Nada de ropa, ni mi teléfono, ni siquiera los calcetines que siempre llevo para dormir. ¡Qué mierda!, murmuré, intentando encontrar sentido a lo que veía. No había carreteras cerca, ni casas, solo un horizonte infinito de hierba alta y un cielo más oscuro de lo que jamás había visto. No había luna ni estrellas, solo una negrura total que parecía absorber todo. Me levanté, tambaleándome. Mi cuerpo estaba entumecido, como si hubiese estado ahí tirado por horas. Y entonces lo escuché. Un zumbido bajo, constante, que vibraba en el aire. Era como si el sonido viniera de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí?, grité, esperando que esto fuera una broma elaborada. Nadie respondió. Empecé a caminar sin dirección. La hierba rozaba mi piel desnuda, pero lo que me preocupaba era el zumbido. Con cada paso que daba, el sonido se hacía más fuerte, como si estuviera acercándome a su fuente. Al principio pensé que era un generador eléctrico o algo mecánico, pero mientras más caminaba, más sentía que el zumbido no era solo un ruido.
Podía sentirlo dentro de mi cabeza, como un eco en mi cráneo. Después de lo que parecieron horas, vi algo a lo lejos, una luz. Era pequeña y titilante, pero suficiente para darme esperanza. Corrí hacia ella, ignorando el dolor en mis pies descalzos. Cuando me acerqué, me di cuenta de que no era una casa ni un vehículo. Era algo flotando. Era un objeto negro, del tamaño de un auto pequeño, suspendido a 1 metro del suelo. No tenía ventanas ni puertas visibles, pero emitía una luz azulada desde su base, y el zumbido era ensordecedor ahora. Sentí un impulso incontrolable de acercarme. No podía detenerme. Mis piernas se movían como si no fueran mías. Cuando estuve a menos de 1 metro de distancia, algo salió del objeto. No puedo describirlo bien. Era como una sombra sólida, si eso tiene sentido. No tenía ojos, pero sentí que me miraba. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Mi cuerpo se congeló, y en ese momento, todo se apagó otra vez. Me desperté en mi cama. Eran las 7:15 a.m. Mi teléfono estaba en la mesita de noche, y mi ropa estaba doblada en una silla como siempre. Todo parecía normal, excepto por 2 cosas. La primera, mis pies estaban cubiertos de cortes y rasguños, como si hubiera corrido descalzo por un campo. La segunda, había una pequeña cicatriz circular en la base de mi cuello que nunca había estado ahí antes. Intenté olvidarlo. Seguí con mi vida, pero desde ese día, cosas extrañas comenzaron a pasar. Las luces de mi casa parpadean todas las noches a la misma hora, 12:32 a.m. He empezado a escuchar el zumbido otra vez, pero ahora viene de dentro de mi cabeza, incluso cuando estoy en silencio. Y la cicatriz se está moviendo. Lentamente, pero definitivamente moviéndose hacia mi clavícula. No sé qué significa, y sinceramente, no quiero saberlo. Por favor, díganme que no estoy solo en esto. ¿Alguien ha experimentado algo similar? Si llegaste hasta el final del video, déjamelo saber en los comentarios. Cuéntame qué parte te impactó más y de qué tema te gustaría que hable en el próximo video. Nos leemos pronto.